Estamos comiendo. Bien, proseguimos después de la pausa. Y sigo explicando el trastorno de identidad disociativa. Los médicos, pues entonces tratan de explicarlo así, como les decía, que todas esas entidades, vamos a decir huéspedes, han venido a vivir con el anfitrión, Laura en este caso, que es el ejemplo que pongo, y esas personalidades, esas identidades que están de huéspedes, juntamente con Laura en ese cuerpo, a veces le dan calificativos a Laura, le dan órdenes, le evalúan su comportamiento y también le hacen pasar algunas malas pasadas, como ya les decía. De repente alguna de las personalidades, la A, la B, la C, cualquiera de ellas, toma control, la bochorna en público, insulta al jefe, puede ser que Laura se quede sin trabajo y todo. Entonces, hay una gran... a nivel mental, la persona no tiene paz, porque esas voces le toman a cualquier hora, a veces gritan, entre sí chillan o si no conversan entre sí, y la persona se siente muy mal, como decía Lumi, que por ejemplo a veces usan audífonos para intentar acallar esas voces y no oírlas. Entonces, ¿qué cosa es muy interesante? Como los médicos psiquiatras que no son cristianos, ellos tratan esta patología, ellos le llaman patología. La persona, otra de las características de la persona es que no recuerda casi absolutamente nada de su niñez. Muchos niños que no tienen buena memoria de adultos, puede ser que de 1 a 5 años no recuerden mucho, pero de 5 en adelante sí recuerdan. Pero este tipo de personas no recuerdan nada de la infancia, hasta los 11 años no recuerdan absolutamente nada, porque generalmente, como yo les decía, los traumas ocurren en la infancia, que fue cuando adquirieron este problema. Entonces, hay muchas enfermedades que en psiquiatría tienen síntomas similares, pero la psiquiatría le pone un título. Por ejemplo, ellos oyen voces, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de a los que le ponen la etiqueta de esquizofrénicos o que tienen esquizofrenia? Que ellos oyen las voces dentro, todas esas conversaciones y todo eso dentro de sí. Y los que le ponen la etiqueta de esquizofrenia oyen las voces desde afuera, pero este no, este es dentro de la persona. Y la persona sufre mucho porque es una angustia que no tiene paz a ninguna hora. Entonces, miren esto qué interesante. Un psiquiatra, en la psiquiatría dice que hay 2 formas en las que se manifiestan estas entidades. Una, esto es muy interesante. Una es posesión. Ellos a la hora de describir la enfermedad, en el Tratado de Medicina, dicen que una de las formas de manifestación del trastorno de identidad disociativa es la posesión, donde las entidades huéspedes poseen a la identidad anfitriona que vive aquí. Es como si las identidades, llamémosles A, B, C, D, E, poseen a Laura, que vive aquí dentro de este cuerpo. Díganme si eso no es para nosotros. El término posesión no es demoníaco. Porque lo que nosotros sabemos y describe la Biblia como posesión son las posesiones demoníacas.
Aquí lo único que le faltó fue el apellido, demoníaco. Ellos ponen que es una posesión. Esas personalidades poseen al individuo que vive ahí. Pero entonces hay dos manifestaciones, una que es posesión y la otra que es no posesión. No posesión. ¿Entiendes? Entonces, como que en una no están poseyendo a la persona y en otros casos sí. Pero la meta de ellos, cómo ayudan ellos en la psiquiatría, cómo ellos ayudan a este tipo de personas. Pues bueno, ellos tratan, los psiquiatras, de que todas esas identidades que están allí, tratar a la persona de manera tal de que todas esas identidades se aquieten y permitan que la persona pueda llevar una vida normal. Pero como eso no ocurre, la mayoría de las veces, pues, ¿a qué es a lo que ellos entonces apelan? A hacer un tipo de terapia en que todas estas identidades cooperen con la persona, en este caso Laura, esta persona hipotética que cogimos, que vive allá adentro, que como que todas ellas, vaya, sean amigas de Laura, vamos a decirlo así, eso es mi lenguaje, que todas ellas se porten bien y cooperen con Laura. Y son unos tratamientos traumáticos, súper dolorosos, donde la persona sufre mucho, donde una de esas personalidades o identidades le va a provocar dolor a la persona. La persona tiene instintos destructivos, como por ejemplo cortarse a sí misma, dañarse, amputarse, instintos suicidas. Y a otras personas. Y sí, también a otras personas dañar, pero bueno, en lo relativo a ellas. Entonces es algo que la ciencia no puede manejar, porque tú no puedes tratar un problema espiritual donde hay entidades, le vamos a llamar así nosotros, espirituales, que son demonios, no lo puedes tratar con pastillas. Entonces, otro de los métodos que usan los psiquiatras, hasta para lograr un interrogatorio con esa persona, como la persona no recuerda su pasado, qué le pasó, etcétera, etcétera, es hipnotizarla. Entonces, ¿qué haríamos nosotros dentro de la iglesia? Si una hermana vaya al psiquiatra para que le hipnotice, para que le cede, para que le haga todo el interrogatorio, para que después también le pongan tratamiento bajo hipnosis, porque usan mucho la hipnosis y usan los sedantes y usan electroshock y de todo. Sí, y usan la visualización dirigida, o sea, donde le dicen al paciente, ahora tienes que visualizar esto. ¿En qué se diferencia del yoga? ¿En qué se diferencia de métodos puramente mundanos? Entonces, cuando una persona viene así al mundo, del mundo a la iglesia, aunque haya creído en Jesús, va a estar siempre muy perturbada y en ocasiones, lógico, no puede funcionar muy bien. Están dentro de la sociedad, pueden tener su trabajo, o sea, son personas que parecen relativamente normales, o sea, se pueden desempeñar en su vida y eso, pero tienen un gran problema no resuelto. Y si ellas vienen al Señor, el Señor quiere que nosotros la ayudemos. Entonces, la meta, cuando las personas que están dentro de la iglesia tienen al menos conocimiento de esto, no le van a tratar con liviandad, no le van a empezar o con ignorancia, de manera que la persona se empiece a sentir rechazada.
Todos aquellos que están en liderazgo deben saber que existen cosas así y que Cristo Jesús es la solución para la persona. Entonces, lo normal sería que en la iglesia haya no solamente una sola persona con el ministerio de la consejería. Lo normal sería que dentro de las iglesias haya muchos consejeros, porque la Escritura dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Amén. En la multitud, no uno, no dos, eso está en la Biblia. En la multitud de consejeros está la victoria. Y uno de los títulos que se le da a Emmanuel cuando iba a venir es Dios fuerte, admirable, consejero. Isaías capítulo 9, consejero. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Todas esas personalidades que me llama mucho la atención, que la psiquiatría le llama personalidades, le llama también entidades. ¿Y de qué te habla eso? De que tienen capacidad de decidir. Hay que ser muy ignorante si uno es cristiano para no entender que los demonios son entidades con personalidad propia, tienen capacidad de pensar, de planear, de comunicarse unos a otros. Yo sé que hay algunas esferas dentro de la cristiandad que prefieren ignorar este capítulo. Prefieren pensar que eso no es verdad, pero la verdad es que sí es verdad. Y que son muchas las personas que luchan por una o por otras razones con situaciones como esta, mucho más de lo que usted se imagina. Entonces, ¿qué quiere el Señor? La iglesia está orando por un avivamiento, ok, pero después que lleguen a la iglesia, ¿cómo les vas a tratar? ¿Le vas a asustar? ¿Le vas a ignorar? ¿Le vas a echar a un lado? ¿Le vas a hacer sentir más rechazado? ¿Le vas a ayudar? ¿Vas a estar dentro del ministerio del rechazo, de hacerle sentir a la persona, toda mi vida me han rechazado, ahora llego a la iglesia y aquí también me rechazan? Porque la persona no ha perdido su capacidad de pensar. El problema que tiene es que tiene su voluntad en muchas maneras esclavizada. Hay cosas que no puede controlar. No hay borrador para usar eso. Sí, hay uno ahí. Ah, sí, hay uno. Entonces, a ver, ¿cuál es el plan de Dios? Coger a esa persona llena así, con ese conflicto, porque de entrada se los digo, es un conflicto espiritual. Es un conflicto espiritual y el Señor quiere llevar a esta persona de esa condición en la que está, que no puede ser libre para decidir, que no puede ignorar esas voces que están allí y poderla hacer disfrutar de su paz. Y ellos le llaman, los psiquiatras, lograr integrar a la persona en una, integrar todas esas personalidades en una. Pero el plan de Dios es hacer, a ver, porque si una persona tiene, aunque sea influencia demoníaca, nosotros lo que tenemos que hacer, porque la influencia demoníaca es desde fuera, nosotros lo que tenemos que lograr es ayudar a la persona a centrar su identidad en Cristo. Pero nosotros no somos muchas personas viviendo dentro de un cuerpo, ni somos muchos seres viviendo juntos dentro de un cuerpo, sino que la persona esa que Jesús salvó, que vive dentro de ese cuerpo, pueda vivir en armonía con el Señor y consigo misma, de acuerdo a lo que ahora es en Cristo. Pero eso no se puede hacer. Este es un caso extremadamente difícil. Para ayudar a una persona así, eso no se puede hacer diciéndole solamente, no, mira, Cristo murió por ti, Cristo y citándole muchos versículos de la Biblia. Eso es bueno,
que la persona grabe la palabra, pero también hay que ministrarle en un clima de confianza y de amor para que la persona pueda contar cosas de su pasado. Pero ¿cuál es el problema? Que la persona no recuerda. Porque uno de los grandes problemas con esta persona, por eso le llaman disociativo, está disociada. La persona no recuerda cosas de su pasado que son importantes. Muchas veces guarda objetos. De repente descubre que hay objetos en su habitación que no sabe cómo llegaron ahí. No lo recuerda. Dice, ¿cómo eso llegó hasta aquí? En ocasiones ellas mismas se ven en cierto lugar y también dice, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí? No recuerdan eso. Tienen unos grandes espacios vacíos en su mente, pero recuerdan así como en forma de fotos o de un flash que viene hacia su mente, algunos recuerdos muy difusos. Entonces es un caso muy serio en el cual se le debe ayudar a la persona y bajo mucha oración a, lo primero, no dejar que ninguna de esas entidades se manifieste. Tengo por costumbre cuando las personas vienen conmigo en consejería, no dar oportunidad a que los demonios empiecen a hacer una demostración de falso poder. Cuando los demonios empiezan a tomar a la persona y la persona empieza como a convulsionar, no puedo hacer mucho con la persona, porque la persona entonces está ausente. No importa si es posesión o si es influencia, cualquiera de las dos cosas. Cuando los demonios se manifiestan, la persona queda ignorante de lo que está pasando. ¿Y qué dice la palabra? Y conoceréis cuando venga el Espíritu Santo, porque esa es la promesa que nos dio el Señor. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué le hace libre? La verdad. Por lo tanto, lo que me interesa mucho en ese caso es ministrarle a la persona la verdad que le va a hacer libre. Por lo tanto, yo necesito que esa persona esté bien clara, bien consciente, que no esté drogada con medicamentos que le tengan así, que no pueda ni pensar. Entonces, un psiquiatra no va a resolver su problema. Yo lamento mucho, pero los psiquiatras pueden intentar ayudar y pueden haber gente con muy buenas intenciones, pero la verdad es que cuando hay entidades de índole espiritual, nosotros tenemos que usar no armas carnales, sino armas espirituales que nos han sido dadas a diestra y siniestra. Amén. Armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas son fortalezas. En el Antiguo Testamento se habla del Dios de las fortalezas, el Dios que nunca abrió la cárcel a los oprimidos, que lo tuvo y nunca lo va a abrir. Satanás jamás va a dejar ir solo a su víctima hasta que viene aquel que rompe las ataduras, que rompe las cadenas, que rompe, son ataduras del pasado, cadenas del pasado. Una persona que no haya pasado cosas tan duras como las que le han ocurrido a este tipo de personas, puede que no entienda y diga, no, yo no he tenido ese problema en mi vida, pero hay muchas personas en este mundo, lamentablemente, que han vivido horrores y tienen que vivir bajo los efectos de eso. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ve? Los que se oponen al ministerio de la consejería dicen eso, pero dice, escrito está, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es cierto, pero se les olvida esto, que después que Cristo vino, y después que murió y resucitó y ascendió al cielo y regresó y se derramó en los corazones, Cristo hoy se manifiesta, que era lo que les quería decir ahorita, a través de un cuerpo. Él tiene un cuerpo, miren, eso no es una metáfora. Él tiene un cuerpo de creyentes donde Él es la cabeza.
el cuerpo de Cristo, sus manos, sus pies, está compuesto hoy en día por creyentes. Cuando dijo, y lo recuerdo nuevamente, Lucas, en mi primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, te enseñé acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. ¿Ve? En aquel primer tratado las empezó a hacer, pero ahora las sigue a través de su iglesia. Pues el Señor, a través de su cuerpo y capacitando a hijos en diferentes ministerios, va a manifestarse y va a otorgarle a la persona la verdad que le hace libre y le va a libertar. Y esa es la voluntad de Dios. Hay muchos hijos de Dios luchando hoy con un psiquiatra y necesitan saber la verdad acerca de esto. Entonces, el psiquiatra que no sabe, que no conoce del mundo espiritual, aunque hay algunos psiquiatras cristianos y no conocen tampoco muy bien cómo tratar este tema porque se hicieron cristianos, pero después decidieron estudiar psiquiatría para ayudar a las personas porque han sentido deseos, pero lamentablemente la psiquiatría no les puede ayudar de esta manera y muchas veces ellos terminan así un poco confundidos. Bueno, ¿qué puedo hacer? Sí, les doy amor y les doy medicamentos. Pero la verdad es que lo que hay que tratar es tener sesiones con mucha paciencia, tener sesiones con esa persona, que la persona misma lo tiene que desear, por supuesto. Porque Jesús cuando iba a liberar a alguien siempre decía, ¿quieres ser libre de ese azote? Si la persona dice que si hay personas, si no le apasiona y no quiere ser libre, yo no le puedo liberar porque yo no soy la que libera. El Señor libera siempre que una persona se quiera liberar. Entonces, trabajar con la persona, darle la buena noticia de que Jesús sí le puede liberar y le desea liberar para que ella misma empiece a llenarse de esperanza. Porque si no tiene esperanza, ¿qué va a esperar? Si no espera nada. Y por lo tanto, como no espera nada, pues no sabe ni que hay nada y no va a querer liberarse. Incluso en muchos casos, cuando algunas personas, no solo en estos casos, se intentan liberarse de sus influencias demoníacas, muchas veces las voces le dicen, tanto tiempo he vivido conmigo. Las voces se transforman en buenas de repente. Cuando el consejero le dice, oye, ¿quieres liberarte de la voz? Las voces le dicen, tanto tiempo he estado contigo, ¿cómo me vas a dejar ir? Como diciendo, yo soy amigo, no me dejes ir. Y aunque a nosotros nos parezca eso una locura, hay gente que se han visto perturbados un rato que no saben si decir que sí o que no. Porque se han acostumbrado ya, vivieron toda su vida con eso. Entonces son casos muy difíciles. ¿Y cómo una persona puede disfrutar la libertad si no la conoce? Nosotros tenemos en nuestro país este caso, Ernesto se conoce porque conoce la historia. ¿Te acuerdas del caso de Carlos Manuel de Céspedes? Carlos Manuel de Céspedes era un hombre rico que tenía esclavos, negros esclavos. Los atraían de África y los esclavizaban para trabajar. Pero este hombre que tenía buen corazón, le dio la libertad a sus esclavos. No quiso tenerlos más esclavizados. Y ellos se fueron todos. Pero a los pocos días regresaron porque no sabían qué hacer con su libertad. Porque no sabían vivir libres. Entonces, hay que explicarle a las personas todo para que ellos sepan, y en sesiones muy especiales, de mucha oración, donde cuando uno empieza primero la sesión, ora para que no se manifieste ningún demonio, para prohibirle a los demonios hablar, para que no se manifiesten, para atarlos, para que de ninguna manera se manifiesten.
Eso yo siempre lo hago cuando estoy en casos difíciles de consejería. En lugar de buscar ese show, pues tratar de frenarlo, que no se manifieste. Y poco a poco ir explorando áreas con esa persona. Ahora, si la persona no recuerda, pues vamos a orar para que el Espíritu Santo le recuerde a la persona. Porque la persona que decidió olvidar el problema porque era muy doloroso, lo olvidó de verdad, es la persona que le va a costar más trabajo a la hora de que se le intenta ayudar. Entonces hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo, que sí lo sabe todo, para que Dios le vaya recordando a la persona. En cada área, se toma por áreas, y en cada área, sin apurarse mucho, se le va haciendo preguntas a la persona y el Espíritu Santo le va recordando y la persona va narrando. Eso es un trabajo de mucha paciencia, es un trabajo que puede agotar mucho. Pero aunque no todos se vayan a meter a hacer ese trabajo, deben saber que es algo que Jesús ha dado para la iglesia, que es algo que Jesús quiere hacer por medio de su cuerpo. Ayudar a sacar a una persona que ha estado en esclavitud. Dice que si no se ata al hombre fuerte, ¿cómo entonces se le puede ayudar? Y para que la persona pueda, dice, nadie entra en una casa, conocen ese pasaje, algunos le dan diferentes interpretaciones, pero si en realidad uno quiere trabajar con personas de ese tipo, lo primero es empezar a atar todas eso que llaman entidades, para que no se manifieste de ninguna manera, y pedir especial ayuda al Espíritu Santo para que revele, para que la persona no sea perturbada durante el tiempo que el Espíritu quiera perturbar. A veces son escenas atroces. Por eso hay que incluso irle reafirmando poquito a poquito su identidad en Cristo, porque si no la persona no podría sobrevivir a esa experiencia, se llenaría de pánico, de terror. Es un trabajo de mucha calma, pero les hablo de eso para que sepan lo que el Señor quiere hacer es establecer a su persona, Laura por ejemplo, en este ejemplo que tomamos hipotético, en su lugar que tiene en Cristo. Y es caso de mucho trabajo, pero sí hay esperanza. Hay esperanza para aquellos que están desesperanzados. Y el cuerpo de Cristo se debe capacitar bien. Si algunos de los que están dentro del liderazgo o que son considerados columnas y se les ha delegado algún trabajo dentro de la iglesia, ellos mismos tienen conflictos internos que no piensan jamás que son de origen de las tinieblas, mientras no se liberen de eso, van a tener cierto grado de ataduras ellos mismos y no van a entender cómo resolver conflictos espirituales, porque ellos mismos no los tienen resueltos en su vida, mucho menos van a poder ayudar a otros. Nosotros estamos viviendo esos tiempos peligrosos de los que nos habló el apóstol Pablo, y a la iglesia de continuo van a estar llegando personas muy dañadas. Y ¿se acuerdan aquel versículo al principio? Yo voy a seguir acá, pero me recordé que cuando en el versículo 3 dice, de esta porción que estamos estudiando, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. He aquí el que amas está enfermo. ¿Cómo lo dice la versión 3? Tu querido amigo está muy enfermo. Tu querido amigo está muy enfermo. Hoy podríamos decir y presentar a Jesús
a otros hijos de Dios y decir, oh Jesús, tu querida amiga fulana está muy enferma. No es solo en su cuerpo, está muy enferma en su alma. Oh querido amigo Jesús, tu querida amiga fulana o tu querido amigo fulano está muy enfermo. Y presentárselo a Jesús, no solo en la sanidad del cuerpo, en la sanidad espiritual también. Incluso cuando no haya sanidad espiritual o sanidad del alma, pueden surgir incluso enfermedades del cuerpo. Y el Señor quiere que nosotros podamos presentar a aquel que está enfermo a Jesús y poderle ministrar la vida de Jesús a su necesidad. Entonces, ¿por qué les decía yo en el versículo 39? Jesús dijo, quitad la piedra. Él no fue allí y quitó la piedra. Él se valió de aquellos que estaban allí y le mandó, quita la piedra. Quita la piedra de tu hermano. Quita la piedra, lo que está siendo un obstáculo en la vida de tu hermano para que tenga sanidad espiritual, por ejemplo. El Señor Jesús dice, quita la piedra, capacítate para que aprendas tú también a quitar la piedra. Pero tal vez tú tengas una piedra grande y necesites tú mismo ser ministrado por Jesús y Jesús diga a otro miembro del cuerpo, quita la piedra de ese hermano, quita la piedra de esa hermana. Pero nadie te obliga a que te quiten la piedra. Tú mismo lo tienes que desear, tú misma lo tienes que desear, tú mismo lo tienes que pedir, tú misma lo tienes que pedir. Pero a veces no queremos ir a otro miembro del cuerpo por miedo, por desconfianza, otras veces por orgullo. ¿Entienden? Pero el plan de Dios es quitar la piedra de tu vida para que tú también puedas quitar la piedra de otros. En lugar de criticarnos, mordernos, mutuamente, dañarnos, el Señor quiere que vivamos quitando la piedra, quitando el obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo que impide que la vida del Hijo de Dios se manifieste por dentro nuestro? Miren, muchos tienen piedras en su vida a causa de que no encuentran un amigo. No han tenido un amigo en la niñez, no han sido tratados con amor ni en la niñez ni en la juventud. Después han tenido una vida de fracaso y llegan a la iglesia y se sienten igual porque a veces hasta les rechazan. Se sienten solos y muchos de ellos se van de la iglesia y se meten en otro lugar buscando algo para su vida. ¿Entienden? Y en el versículo 39, cuando Jesús dijo, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, yo voy a seguir con algunos versículos que tengo aquí, porque me gustó mucho alguna manera en que lo traducen acá. En el versículo 39, por ejemplo, en esta versión dice, corran, quiten la piedra, les dijo Jesús. Entonces, o sea, le dicen, corran la piedra o quiten la piedra. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En el versículo 40.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. ¿Quiénes la quitaron? No la quitó Jesús, la quitaron ellos. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes. Esas palabras, siempre me oyes. Oye, si Dios te oye es porque estás en el Hijo. Dios nos oye, a ti y a mí, porque estamos en el Hijo y Él siempre oye al Hijo. Por lo tanto, debemos aprender a pedir lo que es conforme a la voluntad del Hijo. Porque Él dijo: de cierto os digo, que si cualquier cosa que pidiereis a mi Padre en mi nombre, Él lo hará. Él no va a responder oraciones como: oh Señor, yo oro para que tú hagas que la hermana tu fulana se enferme, o que el hermano fulano se enferme. No, porque ese no es el deseo de Jesús, ¿entiendes? Pero cuando pedimos, como al estar en Jesús, el Padre siempre oye a Jesús. Para los líderes también, cuando van a oración, no deben ir pensando: Dios me oye en base a lo que no, en realidad la Biblia no dice que Dios me oye en base a cosas que a veces nosotros creemos equivocadamente. Si nos portamos bien, si tenemos estudios teológicos o no tenemos, si nos merecemos o no nos merecemos. No, Dios nos oye porque nosotros estamos en el Hijo y si pedimos cosas conforme a lo que el Hijo anhela, Dios nos oye porque Él oye al Hijo. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, versículo 43, clamó a gran voz. ¿Qué hizo ahora el Señor? Esto sí lo hizo el Señor. Llamó a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Le llama a Lázaro a gran voz, y el que estaba muerto resucitó. Dice que salió, en el versículo 44. Y el que había muerto salió. O sea, salió de muerte a vida. O no sucede así que nosotros venimos de muerte espiritual, pasamos de muerte a vida cuando estamos en Jesús. Y cuando Él salió, aunque tenían vida, no salió con vida. Él salió con vida porque caminó y salió del lugar y obedeció al mandato. Pero miren lo que dice: atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Y qué hace nuevamente Jesús? Ahora Jesús no va y los desata. Le dice a ellos: desatadle y dejadle ir. Desatadle. Y así mismo el Señor nos dice: aquellos ya tienen vida, no los menosprecies porque tú veas su comportamiento, que te parezca poco espiritual y muy carnal. Ellos tienen vida, porque yo soy la vida y vivo dentro de ellos. No los menosprecies, morí por ellos, pagué por ellos. Pero ahora tú desátale y déjale ir. En lugar de juzgarle, déjale ir, desatadle y dejadle ir. Cuando Jesús hizo eso, en el versículo 44, Jesús en esta versión dice: quítenle las vendas y déjenlo ir. Pero desatar y dejar ir, generalmente a mí me habla, parece que como he tenido que trabajar tanto con el asunto de las ataduras, me habla mucho de las ataduras. Desatate a la persona y dejadle ir. Y miren qué interesante. ¿Cuál fue la actitud de los religiosos? Hoy, porque
que si ves un acto tan grande, un milagro tan grande que acaba de ocurrir, no deberían todos arrepentirse, no deberían todos llenarse de temor, no deberían todos dar gloria y saltar de alegría. Alguien que estaba muerto vino de la muerte a la vida. Miren la actitud de los religiosos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, estos creyeron en él. Eso sí creyeron en él. Pero algunos de ellos, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y estos, en vez de maravillarse, esta es la actitud típica de la gente que es religiosa, que muchas veces se llenan de celos, que muchas veces se llenan de envidia, que ven algo que Jesús hizo, que lo va a hacer en este siglo a través de hermanos, porque Jesús imparte vida a través de su cuerpo. Miren la actitud típica, ¿cuál fue? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Primero, se pusieron en complot. A ellos no les importaba que había una manifestación de la vida, que había habido allí un milagro, que había habido allí una sanidad, algo tan espectacular como una persona volviendo de la muerte a la vida. Eso no fue lo que ellos, para lo que ellos se reunieron. Ellos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Bueno, si hace señales, ¿por qué no te conviertes? ¿Por qué no crees lo que está haciendo y no dice verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios? Dice, hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, oye esto, así que desde aquel día, ¿qué acordaron? Matarle. Desde aquel día acordaron taparle la boca a Jesús. Desde aquel día acordaron poner a un lado a Jesús, que no lo oigan, que no se manifieste. Desde aquel día acordaron echarle fuera, porque es una manera, matarle, de una manera muy dramática era eliminarlo, no nos hace falta en absoluto. Pero ellos decidieron eso y hubo una reacción también de parte de Jesús. Oh Señor, perdónanos. Si es que en algún momento queremos acallarte, queremos subyugar, aplastar tu voz dentro de la iglesia, intentando taparle la boca a algún miembro del cuerpo que viene con la verdad, porque escrito está en la Escritura que la ira de Dios se revela desde los cielos contra los que detienen con injusticia la verdad. Oh, Señor. ¿Entienden eso? Amén. Porque miren, Jesús tuvo una reacción también. No me quieren oír, me quieren tapar la boca al punto de que me quieren matar. Por tanto,
es también es el versículo 54. El versículo 53 aquí no lo dice como lo dice en esta versión. ¿Quiénes dicen? Fueron los líderes negativos. Los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Fueron los líderes negativos. Y a los líderes, yo dije al principio que la gente les sigue y que pueden haber líderes positivos y que pueden haber líderes negativos. Ellos empezaron a conspirar para acallarlo. Así ocurre hoy también. Ocurren hoy en las congregaciones que empiezan a conspirar. ¿Cómo acallamos a Jesús? No, por supuesto no dice así directamente a Jesús. ¿Cómo vamos a callar a esa persona que está trayendo el mensaje, pero que no nos conviene? A veces por celos, a veces por ignorancia, a veces por celos amargos, generalmente viene siendo. A veces porque la persona no me cae bien sencillamente. A veces porque la persona me hace sombra y no me conviene. Es mejor vamos a callarle. A veces con motivos muy piadosos se le acallan a la persona para que la persona no traiga. Y eso a Dios no le gusta. ¿Sabías que cuando tratas de amputar a un miembro del cuerpo, el Señor te puede amputar a ti? Eso es muy serio, muy peligroso. Me pidieron que hablara para líderes y yo estoy hablando así para los líderes, no solamente de acá, de este lugar. Estoy hablando para los líderes a nivel mundial. Y lo estoy diciendo con mucho temor, porque yo no soy perfecta. Pero es una verdad en la cual estaba meditando. Cuando tratamos de acallar a alguien y de manera muy premeditada y hacemos lashon hará a su espalda y chismeamos y usamos lengua viperina, estamos tratando de destruir a esa persona, pero estás destruyendo a un miembro del cuerpo ¿de quién es el cuerpo? De Jesús. No sabes si estás tratando de amputar a una mano. No sabes si estás tratando de amputar a un brazo. No sabes si estás tratando de amputar a un ojo. No sabes si estás tratando de amputar a un oído, porque no lo sabes, de parte de Jesús. Del cuerpo de Jesús. Algo que le pertenece a Jesús, que es suyo. No sabes si quieres amputar la boca de Jesús, sus palabras. ¿Entienden? Hay muchas maneras de amputar al cuerpo. Tengo que decir esto, porque muchos, lamentablemente varones, no quieren que las mujeres la enseñen. Y como no entienden ciertos pasajes de la Escritura, pues dicen las mujeres, ¿no? Si está escrito en la Biblia dice que la mujer que no enseñe, están amputando. No entienden bien ese pasaje. Podría después darle una conferencia acerca de cómo es eso. No, las mujeres no se deben poner joyas. Es increíble, he leído en internet. Ese pastor lo que está diciendo está correcto, pero él no debe ser de Dios porque le está permitiendo en su congregación mujeres que enseñan, mujeres que vienen con aretes, mujeres que usan prendas. Mujeres, si para ellos fueran, ellos dirían, no, las mujeres que se salven engendrando hijos. Nosotros nos salvamos, varones, creyendo en Jesús, pero ellas se deben salvar, no a través de Jesús, sino engendrando hijos, porque no entienden la Escritura, las tuercen. Y de esa manera, ¿saben lo que están haciendo los varones? En ese caso, los varones que lamentablemente no entienden las Escrituras, pero creen que las entienden, o ciertas porciones de las Escrituras no las entienden.
Yo he dicho y me he cansado hasta la saciedad de decir que hay atributos del varón, quedan muchos minutos, hay atributos del varón, hay atributos del varón que reflejan una parte de Dios y hay atributos de la mujer varona que reflejan atributos de Dios. O sea, hay atributos de Dios que vamos a decir en la parte varonil, en la parte que tiene que ver con lo que es paternidad, con lo que es varón, que se ha manifestado de una manera visible en lo que nosotros llamamos un varón. Por eso es que para Dios la homosexualidad es algo muy perverso. Porque cuando Él creó al hombre varón, es para reflejar su gloria de manera visible. El rasgo de Él que se llama el rasgo de Él que tiene que ver con lo que es hombre y con lo que es ser padre, lo ha puesto en una cosa visible que se llama varón. Pero los rasgos de Él que nutren, que amamantan, que son como una madre, como una mujer, esa parte de Dios la ha reflejado engendrándola, si es una manera de decir, materializando una parte de sí misma en una cosa que se llama mujer. Entonces el hombre refleja la gloria de Dios, la mujer refleja la gloria de Dios. Por eso que para Dios no hay ni hombre ni mujer. Y ellos reflejan la gloria de Dios. Cuando un hombre y una mujer se unen, se están uniendo dos atributos de Dios para reflejar la gloria suya. Deberíamos ir al matrimonio con esa mente. Pero la mayoría lamentablemente no lo entendemos porque no nos lo han enseñado. Y no lo hemos visto, necesitamos allí revelación. Entonces, cuando tratamos de acallar, ignoramos a la mujer, la pisoteamos, la ignoramos y la menospreciamos, Dios dice, espérate, para que causarte un tipo de cortocircuito en tu mente. Yo me tengo reservada algunas varonas que les voy a dar revelación de la palabra como a lo mejor no te lo he dado a ti, varón, para que tú veas que yo no soy 2 más 2, 4, yo soy Dios y yo no tolero la injusticia. Y Dios no quiere que a nadie, ni por sexo, ni por raza, ni por educación, se le discrimine. Entonces, estos tomaron a Jesús porque les era conveniente, tenían sus propios intereses mezquinos, que Jesús no se manifestaran y trataron de callarle la boca de una manera dramática. Querían matarlo. Entonces, estaba en el versículo 53. Desde aquel día acordaron matarle. Pero ¿qué dice en el versículo 54? Por tanto, como consecuencia, porque hay ahí una implicación. Ellos querían matarle. Pues entonces, Jesús también tomó una decisión para con ellos. Como resultado, miren cómo dice esa versión, como resultado, primero se lo voy a leer acá en la Reina Valera. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se lo voy a leer acá. Y como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén.
Como resultado, iglesia que trate de acallar a Jesús a través de callar a miembros del cuerpo, Jesús cesa su manifestación. Va a quedar solamente letra muerta. Se lo puedo garantizar. Porque Jesús nos ha dado un lugar en el cuerpo, no para que nos maltratemos, nos comamos y nos consumamos unos a otros, sino para manifestar la vida suya por medio de todos y cada uno de los miembros. Y quiero decirle esto porque a veces hay muchas interrogantes, porque Jesús no hace más cosas. Porque Jesús no se manifiesta de una manera más poderosa. Es increíble, hay hermanos incluso que desprecian a otros que van a orar por ellos. Y se cuestiona, ¿será digno de que me ponga o no la mano encima? ¿O de que ore o no por mí? Pero Jesús ve la intención de los corazones. Él mismo fue menospreciado. Él entiende tu dolor. Él entiende cuando te menosprecia. Él entiende cuando no te tienen en cuenta. Y eso a Él no le agrada. Él da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Si tal vez te estás preguntando cosas acerca de tu ministerio, pregúntate acerca de qué actitud tú tienes hacia otros ministerios y hacia otros dentro del cuerpo. Y pregúntate y pídele al Señor lo primero, que te ayude a ver a Jesús dentro de los otros en el cuerpo y ver a cada uno como dice, que nadie tenga más alto concepto de sí del que deba tener, y haya en todo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no tuvo como algo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esta parte la terminé, me quedan montones de cosas sin decir. Yo no sé si después quisiera y estuvieran interesados en saber cosas más específicas. Me quedaron cosas, traía esquemas, traía cosas. No he explicado todavía a fondo el ministerio mío, el ministerio que realizo, pero que es un ministerio del Señor. No lo he explicado a fondo, pero doy muchas gracias por el tiempo que he tenido hoy. Y ha sido de mucha satisfacción poder compartir juntos acá. Ha sido un poco también agotador, hemos estado muchas horas acá, pero también creo que Dios ha derramado bendición entre nosotros y además coinonía. Amén. Porque esa comunión que tuvimos en los entretiempos, en lo que filmamos, creo que es irrepetible. Amén. Gracias, les doy gracias. Gracias. Y Señor, pido que todos mis hermanos, los que no estuvieron y los que nos van a ver por internet, sean bendecidos. Y nosotros mismos, Señor. Gracias, que ninguno de nosotros es perfecto, pero estamos pidiendo que tú todos los días nos des más y más de ti y también nos ayudes, Señor, en aquellas cosas que debemos crecer, seguir creciendo todavía, sin menospreciar a nadie. Gracias, Señor. Gracias. Okay. Gracias.